Hola traders, semana del 9 de octubre. Llevamos unos días de caídas en las bolsas, apreciación del dólar, caída en los bonos, subidas en las rentabilidades del mercado de bonos. Lo que estamos viviendo en realidad es consecuencia de una reevaluación de carteras ante la expectativa de los mercados de una nueva subida de tipos, de que haya más subidas de tipos. Dicho de otra manera, puesto que los datos económicos siguen trasladando fortaleza y la inflación parece que no termina de estar controlada del todo, el mercado está descontando nuevas subidas de tipos de interés. No habríamos llegado, por tanto, no habríamos llegado todavía al techo en las subidas de tipos y vemos que los bancos centrales todavía tienen margen para seguir apretando las tuercas. Y eso lleva a que los modelos de valoración, tanto de renta fija como de renta variable, pues sufran ajustes que podemos ver en lo que está ocurriendo ahora en los mercados, ¿no? Mientras estamos viendo cómo estalla una guerra entre Hamas, Gaza e Israel, tras el ataque masivo de Gaza el sábado 7. Estamos grabando esto el domingo 8, antes de que abran los mercados y antes de poder ver sus efectos inmediatos en los mercados. Pero más allá del drama humano que algo así implica, bueno, se espera una reacción contundente por parte de Israel. Y si no hay una escalada que afecte a más estados, algo que hoy por hoy parece bastante poco probable, y si esos estados son productores de petróleo, en los mercados el efecto debería ser limitado. No obstante, estaremos pendientes de ello en los próximos días para ver reacciones, para ver duración del conflicto y demás. Pero como siempre, vamos a verlo todo en gráficos, vamos a ver las noticias. Antes de continuar, si os gusta el vídeo, por favor darle a me gusta y suscribíos y activar la campanita para que os avisen cada semana aquí en el canal de IG cuando subo mi análisis semanal. Vamos a ver las noticias más importantes de la semana pasada. Destacar esa prórroga en el cierre de la administración de Estados Unidos, prorrogado por 45 días. Lo más probable, y el mercado descuenta que, como siempre, a última hora vaya a haber acuerdos. Pero bueno, estas cosas las carga el diablo y podrían darnos una sorpresa en un futuro, ¿no? Por el momento tenemos prórroga de 45 días. La semana pasada, toda la semana fue festivo en China. Aún así veremos que la bolsa china rompió un cierto soporte que debemos manejar con precaución, luego lo veremos. El lunes vimos datos de empleo en Europa que sigue demostrando fortaleza. Esos datos de empleo, pues tenemos de media en toda la Unión Europea un 6,4%, 6,4% de desempleo, es decir, nivel históricamente fuerte. Si nos vamos a toda la serie veremos que estamos incluso en niveles inferiores de desempleo, o sea, un empleo más fuerte que incluso antes de la crisis financiera del 2008. Tuvimos también los PMIs manufactureros finales europeos. Se confirma sin sorpresas, parece que estaríamos llegando a la parte baja del pesimismo. El martes salió la base monetaria en Japón. Me interesa destacarlo porque de aquí podemos extraer algo que a mí me parece interesante. Fijaos el repunte tan fuerte que está habiendo en la masa monetaria japonesa, por lo tanto hay un fuerte repunte de dinero en circulación en la economía japonesa. En mi opinión, esto es debido sobre todo a la importante política de inyección de liquidez que está llevando el Banco Central de Japón, especialmente vía compras de bonos, intervención en el mercado de bonos, compras de bonos. Ello está llevando a que haya más liquidez, a que haya menos tipos de interés reales bueno, que las rentabilidades de los bonos japoneses se mantengan bajas y a una depreciación del yen, que veremos que está alcanzando un máximo histórico en el dólar yen. Y ello al mismo tiempo atrae a nuevos compradores extranjeros de bonos que, aunque si bien su rentabilidad sea baja, sea muy baja, esos bonos, puesto que estarían comprando con un yen barato, podría estar atrayendo a extranjeros, ¿no? a compradores extranjeros de bonos. Luego lo veremos en los gráficos, todos sus efectos. Ese día salieron también los tipos en Australia, sin sorpresas se mantienen. Datos de empleo que se esperaba que salieran el lunes, finalmente salieron el martes. Datos de empleo, en este caso de desempleo en España. Vemos cómo se produce un leve repunte
en el desempleo en España, de momento sin que sean cifras especialmente llamativas, más allá de la estacionalidad del empleo que hay en España. Vamos al miércoles, también salida de tipos en Nueva Zelanda, sin sorpresas, se mantienen, al igual que Australia, llevan ahí varios meses. PMIs de servicios en Europa salen los definitivos, ya vimos los adelantados, también sin sorpresas, se mantienen. Y jueves sin noticias, y lo más importante que hubo fueron los datos de empleo de Estados Unidos, solicitudes de desempleo el jueves y tasa de paro en Estados Unidos, que podemos ver que sigue potente, sigue en el 3,8%, se puede decir pleno empleo, de ahí que estamos viendo pues ese aumento en las huelgas en Estados Unidos. Los sindicatos profesionales se sienten más fuertes a la hora de negociar, puesto que hay mucha demanda de empleo y la oferta está ya muy limitada. Y por lo tanto, bueno, hemos visto también huelgas en el sector sanitario de Estados Unidos, y es posible que otros sectores se vayan incorporando, ¿no? Eso crea ciertas presiones inflacionistas, porque esas huelgas sí o sí llevarán a revisiones salariales y por lo tanto a aumentos de costes de producción, ¿no? Como una pata más a combatir por parte de la Fed y la preocupación del gobierno de Estados Unidos del control de la inflación, ¿no? ¿Qué más tuvimos? Bueno, eso fue lo más importante de la semana pasada. Yo creo que conviene ver ya qué debemos esperar de esta. Más allá de lo que he comentado, pues de la guerra territorio de Gaza y Israel, algo que deberemos estar siguiendo. El lunes comenzamos con 3 festivos en Japón, en Canadá y en Estados Unidos. Por lo tanto, debemos esperar baja liquidez en el mercado asiático por parte de Japón, especialmente relacionado con el yen y bolsa japonesa, y baja liquidez, muy baja liquidez en el mercado americano, es decir, por la tarde europea. El martes salen datos de masa monetaria en China, y fijaos cómo se está produciendo una cierta disminución en la liquidez, la cantidad de dinero en circulación en China. Teniendo en cuenta que ahí están manteniendo cierta política monetaria expansiva, es llamativo ver que, que aún así está disminuyendo el dinero en circulación, ¿no? En este caso podemos achacarlo a una probable ralentización en el crecimiento económico en China, y esas preocupaciones que se trasladan desde allí, que el resto de analistas están viendo sobre una posible desaceleración de la economía china, que le está costando digerir todos los problemas. Recordemos que el año pasado, a finales del 2022, todavía estaban con restricciones debidas al COVID y COVID-0 y demás. Bueno, pues está habiendo ciertos síntomas de fondo de que la economía china podría encontrarse con problemas, ¿no? Hemos visto también la crisis de las inmobiliarias, de la deuda inmobiliaria, etc. Sí que estaremos atentos a esto, porque a menudo suele ser un indicador adelantado de posible frenazo o recesión económica de una economía. El miércoles esperamos datos de inflación, esta semana en general, entre el miércoles y el jueves, veremos datos de inflación de la economía americana. El miércoles veremos PPIs, es decir, la inflación mayorista, que estaremos pendientes de ver si el mercado, el consenso espera que se desinfle algo. Hubo un cierto repunte el mes pasado y el mercado espera que baje hasta el 0,3% mensual, ¿no? Saldrán también las minutas, las actas de la Fed. Será interesante ver si entre líneas sale alguna información más allá de las declaraciones de Powell acerca de si seguirán subiendo los tipos de interés o piensan esperar. En principio, la información más reciente que tenemos de momento son las declaraciones de Powell en la última reunión de la Fed, en la que anunció pues que de momento iban a parar, pero que en función de la inflación podrían subir hasta 0,75 en dos reuniones, ¿no? Entonces veremos si hay algo al respecto en las actas. Jueves, datos de IPC en Estados Unidos, muy pendientes de ello. Ahí vemos también ese repunte que está habiendo al mismo tiempo que en Europa, algo similar en Europa. Puede que un 3, como está ocurriendo en Europa, un 4, un 5% nos parezca poco, habiendo llegado a cifras del 8, del 9, del 10%, pero sigue siendo muy por encima de los objetivos de los bancos centrales, que están por debajo del 2%, ¿no? De ahí que se siga esperando
que se produzcan nuevas subidas de tipos, ¿no? Como todos los jueves habrá solicitudes de desempleo en Estados Unidos y el viernes pendiente de los datos de inflación que puedan venir de China, tanto de IPC como de PPIs. Fijaos ese proceso de desinflación tan fuerte que hubo en la inflación mayorista en China, ¿no? Que ya ha tocado suelo y parece que se está normalizando. Vamos a ver los gráficos, comenzando como siempre con los índices, en este caso Estados Unidos. Bueno, tal como pronosticamos en el análisis de la semana pasada, pronostiqué que estábamos en ese momento, en este punto aproximadamente, pronostiqué que el movimiento más probable iba a ser un movimiento hacia el 4200, es decir, de caídas hacia el 4200, que es lo que sucedió, y también pronostiqué que la primera parada sería 4200, que podría producirse una parada en ese soporte, porque es un nivel de soporte de cierta relevancia, y es lo que ha ocurrido, ¿no? En estos momentos ha retrocedido. El SP500 ha retrocedido un 50%, aquí vemos el nivel de Fibonacci, el 50%, que más o menos coincide con ese 4200. El escenario más probable ahora mismo es que se mantenga la corrección, no que profundice. Creo que este soporte es suficientemente importante y relevante y de ahí este rebote fuerte que se ha producido, pero que no invalida toda la corrección, y ahora mismo lo más probable es que nos encontremos en un estado correctivo, en un cierto rango durante algo más de tiempo, ¿no? Así que por el momento toda la tendencia alcista no solo ha quedado detenida, sino que debemos esperar a ver si se produce el final de esta corrección en algún momento, algo que iremos analizando semana tras semana, ¿no? Por el momento la corrección continúa. Si nos vamos al Nasdaq, también avisamos la semana pasada de que era probable que aguantara mucho mejor, porque estaba mostrando síntomas de mayor fortaleza y de que este soporte podía aguantar mejor, ¿no? Y no en vano, pues ese rebote lo ha mantenido dentro del rango, ¿no? de toda esta corrección. Es decir, el aspecto correctivo del Nasdaq está siendo un movimiento más lateral, no tanto de caídas. Los valores growth, las tecnológicas, por lo tanto, siguen comportándose mejor en términos relativos que el SP500. El Russell, en cambio, sigue comportándose peor que los otros dos índices. El escenario de posibles nuevas subidas de tipos le perjudica a este índice y estamos viendo que ha llegado a un soporte muy bajo de 1700 y ahora mismo lo más probable es que permanezca en esta zona durante cierto tiempo, ¿no? Este tipo de empresas son las de menos capitalización bursátil de Estados Unidos y por lo tanto las que se ven más afectadas por un encarecimiento de su deuda, ¿no? Por la subida de tipos de interés, por el pago de su deuda, por el servicio de deuda. Vámonos con el DAX. Ya pronosticamos la semana pasada que podía caer hasta los 15.000. Es lo que ha ocurrido, el 15.000 de momento aguantando, pero mucho ojo porque si pierde el 15.000, la siguiente visita sería el 14.600, ¿no? Ese escenario todavía no podemos despejarlo, todavía se antoja relativamente probable, por lo tanto esta corrección podría continuar hasta el 14.600 con cierta facilidad. Estaremos pendientes de ello. De momento este escenario de rebote del viernes pasado únicamente es eso, un rebote dentro de toda la caída por lo tanto esta tendencia de corto plazo no queda invalidada y podría producirse un nuevo ataque a los 15.000 en cualquier momento y si es rebasado llegar hasta los 14.600. El FTSE sigue lateral, completamente lateral, sin rumbo, absolutamente correctivo. Con pocas oportunidades, y podemos ver en el IBEX que también avisé que si se producían caídas en el DAX y perdía ese soporte, el IBEX podría acompañarlo y perder su soporte en 9.200. Es lo que ha ocurrido, pero de momento no con la suficiente fuerza o con la suficiente confirmación como para pensar que el 9.200 esté definitivamente perdido. Es decir, podemos considerar que este movimiento lateral aún continúa, que aún no hemos perdido el 9.200 y por lo tanto estaremos esta semana pendiente. Ahora bien, si, volviendo al DAX, si el DAX pierde este 15.000, entonces al IBEX no le quedará más remedio que perder el 9.200 y se verá acompañado en caídas y la siguiente probable caída o recorrido probable hasta 8.800, ¿no? Así que muy atentos. Es verdad que el 9.000 es un nivel psicológico importante que podría pararlo algunos días,
pero se despeja más el camino hasta el 8.800. Japón, como digo, lunes estará cerrado. En todo caso, vemos que continúa el movimiento correctivo. He retrasado este canal que vuelve a tener un aspecto algo más inclinado, con falsas roturas por arriba y falsas roturas por abajo, pero de momento lo que debemos esperar es continuación de la corrección de todo este movimiento alcista. China, toda la semana cerrado o festivo. Ahora bien, se ha producido durante ese periodo esta pérdida del soporte, que a mí me lleva a ser muy cauto y a pensar que podría tratarse de una falsa rotura del soporte. Será interesante ver, como digo, estamos grabando esto en domingo, será interesante ver qué es lo que sucede en la madrugada del domingo al lunes y cómo reacciona el mercado chino a esta posible pérdida del soporte, a ver si lo confirma y continúan nuevas caídas o reingresa por encima de la zona del soporte, ¿no? Así que precaución, porque podría tratarse de una falsa rotura. Vámonos con las divisas, donde continúa la fortaleza del dólar. Aquí estamos viendo el dólar index, toda la tendencia que está realizando, una tendencia sana. Es verdad que en los 3 últimos días se ha producido una cierta corrección, pero que no invalida en absoluto todo el movimiento alcista. Por lo tanto, técnicamente la cesta del dólar sigue alcista. Igual en el euro dólar y en la libra lo veremos. Si bien es cierto que este rebote nos está mostrando algo más de debilidad de la tendencia bajista. En todo caso, no queda invalidada la tendencia bajista y podríamos ver todavía un euro con recorrido bajista y una libra dólar también con recorrido bajista, a pesar de que si nos acercamos, fijaos, voy a acercar un poquito a 4 horas, aquí podemos ver mejor esta potencial pauta de agotamiento, pero de momento no ha quedado confirmada, ¿no? Este potencial hombro-cabeza y un posible hombro que se podría interpretar aquí, y muy pendientes de esta posible línea de confirmación. En todo caso, de momento no queda invalidada la tendencia bajista y la hipótesis más probable es que continúe el movimiento bajista. Dólar yen, ya decía en mi introducción, o mejor dicho, en la interpretación de las noticias, debilidad del yen, debilidad extrema, alcanzando máximos históricos el dólar yen, intervención en el mercado de bonos que provoca estos movimientos, esta volatilidad. Os quiero enseñar en el mercado de bonos japonés el enorme gap que se ha dado en los últimos días, esa reevaluación por la intervención del gobierno del Banco de Japón en la compra de bonos. Estaban en caída y por lo tanto en subida las rentabilidades. Si bien esa intervención ha provocado un rebote en el mercado de bonos, pero no nos olvidemos que es una intervención, es un proceso artificial y que por lo tanto estas cosas solo permiten ganar cierto tiempo, pero de forma muy limitada, y que podríamos ver de nuevo los bonos seguir cayendo. La capacidad del Banco Central pues es limitada, si bien es cierto que bueno, con unos tipos de interés tan bajos todavía tienen cierto recorrido, pero su inflación está por encima del 3%, ¿no? Por lo tanto, precaución, alcanzando máximos. Y podríamos ver ruido, podríamos ver intervenciones, volatilidad. Así que aunque tenemos una tendencia alcista técnicamente sana, esa información de fundamentales nos hace ser precavidos y tratar el dólar yen como un activo de cierto riesgo por la volatilidad que puede generar en los próximos días o semanas, ¿no? Así que mucha precaución. El dólar franco suizo nos ofrece ciertas novedades, y es que, fijaos, todo este rebote de toda la caída anterior, todo este movimiento alcista, debido sobre todo a la fortaleza del dólar, parece que podría estar llegando a su fin. Voy a acercar un poquito al gráfico de 4 horas, donde podemos ver, bueno, que podría estar rompiéndose esta línea de confirmación. No hay una pauta de agotamiento completa, sí que vemos una divergencia en los osciladores aquí. Si pusiéramos el MACD nos daría divergencia entre estos dos máximos, por lo tanto pérdida de impulso y posible rotura de línea de confirmación, es decir, podríamos ver que se detiene este proceso alcista en el dólar franco suizo. Así que, si bien es cierto que el dólar podría tener todavía recorrido alcista, es posible que frente al franco suizo esté llegando a un momento en el que ofrezca cierta resistencia en este movimiento alcista. Vámonos con las materias, antes las criptos.
Fijaos cómo, a pesar de ese proceso de apreciación del dólar, estamos viendo que el Bitcoin está sufriendo una cierta apreciación en su cotización. Sigue en torno a los 28K, teniendo en cuenta pues eso, que cotiza en dólares y que por lo tanto la apreciación del dólar tendría que estar llevando teóricamente a una cierta debilidad del Bitcoin, ¿no? Y que un entorno de subidas de tipos de interés también tendría que estar llevando a una cierta debilidad del Bitcoin. Esto nos está produciendo y por lo tanto me lleva a pensar a que hay cierta fortaleza intrínseca, que este soporte es potente y que por lo tanto está aguantando muy bien el Bitcoin. Si nos vamos a las materias primas, muy reseñable, voy a empezar por el crudo, muy reseñable, esas fuertes caídas que se han producido en los últimos días en el crudo tras alcanzar la resistencia. Ya avisábamos que esta resistencia podría dar que hablar y aunque se puede explicar desde el punto de vista fundamental a qué se deben estas caídas, que son debidas sobre todo a un peor escenario de crecimiento económico en las economías occidentales, miedo a recesión, posibles nuevas subidas de tipos de la Fed, etcétera, y también a un aumento en la producción en Estados Unidos y que posiblemente continúe durante unos meses más. Pero lo cierto es que aquí es el clásico ejemplo en el que se encuentran análisis fundamental y análisis técnico, porque coincide ese movimiento, esa reacción justo con una resistencia, ¿no? Entonces muchas veces vemos cómo el análisis técnico, antes de que la narrativa de fundamentales lo explique, el análisis técnico es capaz de explicarlo. Ahora bien, estas caídas, si bien son profundas en el contexto de esta rama alcista, de esta onda alcista, no invalida por el momento la tendencia alcista del crudo. Es decir, podría tratarse de momento de una fuerte corrección, de una cierta y profunda corrección, pero podríamos ver en algún momento, fijaos el viernes, como se produjo esta vela de dudas, podríamos ver un nuevo repunte, ¿no? Quizá acompañado por la crisis y la guerra en Israel, o quizás simplemente por los fundamentales, porque claro, Estados Unidos puede aumentar su producción durante cierto tiempo, pero también tiene que rellenar reservas a lo largo del invierno. Es posible que la recesión finalmente no llegue a las economías occidentales o que no se suban tanto los tipos de interés y vamos de cara a un invierno en el hemisferio norte y por lo tanto a un momento en el que se produce un fuerte repunte en el consumo de la energía, ¿no? Por lo tanto, técnicamente, de momento no es más que una corrección. Este movimiento alcista no ha finalizado y podríamos ver un rebote en cualquier momento y un retomar el camino de los 93, ¿no? Vámonos con el oro, donde estuvimos avisando de que se podía producir una caída fácil hasta el 1820 al haber perdido este soporte, ¿no? Y es lo que ha ocurrido. Pierde el soporte y de nuevo el análisis técnico nos avisa los posibles objetivos, los posibles niveles a vigilar. Un simple análisis de soportes y resistencias nos da información muy relevante. El hecho de que el dólar siga fortaleciendo no favorece nada un recorrido alcista en el dólar, si bien ahora mismo este escenario de los 1800, este soporte de los 1800, lo más probable es que se mantenga, por lo menos en el corto y medio plazo. Aún así, es posible que se produzca un ataque en 1800. Si ese ataque lleva suficiente violencia, suficiente ímpetu, podría perderlo, en cuyo caso podríamos ver caídas relevantes del oro hasta nada menos que el 1620 con relativa facilidad, ¿no? Por el momento creo que va a haber una parada durante cierto tiempo, pero bueno, lo iremos analizando todas las semanas. Lo dicho, vamos a ver esta semana cuáles son las reacciones del mercado al conflicto, a la guerra en Israel. Vamos a ver también en próximas semanas cómo reaccionan los bancos centrales a posibles nuevas subidas de tipos. Veremos el dólar yen, mucha precaución con el dólar yen y su volatilidad por posibles intervenciones. Pero como siempre ha sido un placer estar con vosotros una semana más. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta y suscribiros y activar la campanita para que os avisen cada lunes con todas mis emisiones, todos mis análisis. Un fuerte abrazo y feliz semana. Hasta luego.